Estamos el día de hoy, tenemos el honor, el orgullo, la emoción de ser recibidos en el espacio vital del doctor Emilio Cárdenas, un hombre que ustedes han ido conociendo poco a poco, detallito a detallito, uno nuevo siempre, cada domingo, forma parte del equipo de Aprender a Envejecer. ¿Cómo es que llegas a interesarte de una manera tan cercana y profunda por la cultura de nuestro país? Bueno, por la cultura y fotografiar la cultura, digamos, documentar la cultura. Eso es lo que he podido hacer, ¿no? Documentar fílmicamente la cultura, ¿no? Pero eso se debe un poco por lo que me preguntabas de una foto que está ahí de mi mamá. Mi mamá era de Chihuahua. Y a los 15 años, bueno, por muchas razones le gustaba mucho el cine. Estuvo exilado un poco en la Revolución, en El Paso, Texas. Y de chiquita le llevaron a ver películas italianas, mudas, ¿no? Bueno, a los 15 años, ¿cómo sería la pasión por el cine? Que con sus ahorros compró un abanico, se fue a Hollywood con mi abuela y se la regaló a Rodolfo Valentino. Cuando ella muere, en su cuarto, lo único que había era un gran póster de Rodolfo Valentino y otro de Ingrid Bergman. Entonces crezco yo viendo películas a 4 pesos, 3 películas en el cine Pathé, en el cine Versalles, en esos cines, ¿no? De la época, el cine Orfeón. Y entonces yo crecí viendo a Humphrey Bogart y Betty Davis. Eran como mis tíos, una cosa muy familiar, ¿me entiendes? Entonces eso me formó, digamos, en el amor al cine. Y luego creo que la parte más interesante, yo entré a estudiar francés en el IFAL. Y en el IFAL, además del francés, era un centro cultural importantísimo. La universidad quedaba muy lejos. Un cineclub de los viernes en la Sala Molière. Todos los viernes a ese cineclub íbamos los jóvenes que queríamos entrar, pero iba Buñuel, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Arreola, Rulfo, and everybody, ¿no? Cultura cinematográfica de primera, ¿no? En básicamente el película francesa. Francesa, sí. Básicamente. Sí, entonces sí. me formé ahí y ahí conocí, bueno, no platicaba con ellos, nada más los veía entrar, ¿no? Era un adolescente, ¿no? Pero ahí tuve un acercamiento ya más interesante al mundo de la cultura. Yo pertenezco a una generación en el planeta, que fue educada más que por libros, por películas. ¿Qué te dejaron esos 30 años de maestro en ciencias políticas? Pues mira, para mí fue importantísimo porque me dediqué a hacer un seminario 20 años en el doctorado que se llamaba La Idea de México. Esto es interesante, creo. Ir revisando cómo se fue formando la idea de México. Y cada generación inventa la historia de México. Y entonces dice, ¿qué pensó Clavijero de México? Que es el primero que hace una historia de México en Italia, ¿no? ¿Y qué pensó Octavio Paz de México? Y entre Clavijero y Octavio Paz, yo llevaba textos en el seminario y los leíamos y los explicábamos y los discutíamos. Y entonces al final se hizo un libro que se llama La Idea de México, con los principales textos que yo comentaba a la francesa. Los franceses es en la explicación de texto, ¿no? Siempre explican un texto. Y eso era la parte que a mí más me gustó en la facultad. Un seminario, 20 años, explicando textos de Cosío Villegas, de Pablo González Casanova, de Sierra, de Justo Sierra, de todos los intelectuales que tenían una introducción o un pequeño ensayo sobre México. Y cómo cada generación ve de diferente manera, todo se va modificando. La historia se modifica con cada historiador y cada generación. El que tú hayas podido recuperar a través del documental, que es tu herramienta fundamental, a tantos personajes, ¿cuántos contemporáneos tuyos han sido personas que han
construido este país, que han hecho aportaciones valiosas a México. Valiosísimas, sí. ¿Eres consciente de esa parte? Sí, pero mira, te voy a decir lo que pasó. Como yo andaba siempre en cuestiones ahí culturales, conciertos, con la esposa de Rea de la Fuente era mi maestra de geografía. Entonces en secundaria me llevaba a su palco. Entonces me metí en la música muy fuerte. Temprano. Porque la esposa, que era mi maestra, sabía que me interesaba la música. Entonces me fue formando ahí en Bellas Artes a todo tipo. La música y la pintura y todo lo que hubiera. Y un día, por cierto, era el entierro de Blas Galindo. Y dije, pero no es posible que se vaya Blas Galindo y no le hayan tomado con estas cosas que había en las casas. Y dije, pero hay que grabar a esta gente que se está muriendo con una camarita de las que hay en las casas, ¿no? Y Super 8 era, Super ¿no? 8. La Super Y a 8. mí se me ocurrió eso y hablé con Gerardo Estrada y le dijo, hay que hacer una colección, un archivo. Y me dijo que sí. Y entonces empecé a hacer el archivo, nada menos que con Pedro Ramírez Vázquez, que nos contara su historia. Y con Pedro Ramírez Vázquez tengo 10 horas. Entonces, mis entrevistas son entrevistas muy largas. Este contacto de un joven arquitecto, muy joven, quizá yo que es el más joven que le encargan un proyecto parcial de la ciudad universitaria, y que yo creo que ahí entra usted ya en contacto con estos arquitectos que tenían 20, 30 años de experiencia. Entonces, era recuperar la memoria de gente que tenía 70, 80 años. Yo tenía 50, todos eran 30 años mayor que yo. Pero los conocía de alguna manera, yo estaba relacionado, ¿no? Y entonces me dediqué un poco a la historia económica y luego a la Facultad de Economía. También a todos los directores los entrevisté. Y a la gente de cultura y de educación en México, ¿no? Hombres y mujeres, sobre todo por arroz. Bueno, ya sabes todos los que hemos pasado tú, ¿no? Y entonces así empecé. Ambos, tanto el premio Nobel como Fuentes, escribieron páginas fantásticas sobre tu obra. Bueno, efectivamente fueron 2 tomos que aparecieron en los que se compilaron los textos que escritores habían hecho sobre mí. Tu paso por el Festival Internacional Cervantino. Cuando tú tomas el festival, ¿ya tenía un reconocimiento? ¿Tenía pocas emisiones en los 80s? A mí me tocaron, ¿Cómo era a mí me tocaron los Cervantino? 14 años, porque el 13 se suspendió por el territorio de 85. Yo entré en 86, no había casi dinero. Las embajadas, como es internacional, sí, nosotros poníamos la comida y poníamos los hoteles, pero ellos ponían los aviones, ¿no? Y entonces lo que ahí inventé yo fue un desfile que atravesaba con todos los artistas la ciudad de Guanajuato. Y eso gustó muchísimo a la gente, ¿no? Y a los artistas, recorrer vestidos como iban a salir en la tarde, recorrer con otros compañeros, eran 800 más o menos, 600 artistas que atravesaban Guanajuato. Eso fue muy interesante. Y luego, creo que lo que me interesó más a mí personalmente es haber puesto el poema más importante de México, bueno, de la literatura mexicana, que es el Muerte sin fin. Y para eso... ¿Pero cómo lo relacionas con el Cervantino? Pues como ese poema está hecho como una obra de teatro, ¿no? Tiene un primer acto, segundo y tercer acto. Son 940 líneas. Se me ocurrió invitar a Ofelia Guilmain. Fui a su casa, que yo conocí a su hijo, muy amigo mío, para que fuera ella la que llamara la atención en un patio de la universidad y se dijera por primera vez públicamente el poema Muerte sin fin. Y entonces todo el equipo, que eran como 15 actores, iban diciendo partes, y la parte importante la decía ella sin tener que aprendérsela, nada más recordar 2 versos, lo podía hacer muy bien. Fue un éxito sensacional. ¿Quién es? Es el diablo. Es una espesa fatiga, una ansia de transponer estas lindes enemigas, este morir incesante, tenaz, esta muerte viva.
¿Cómo te sientes? ¿Qué representa para ti haber llevado a México, a Francia, a Alemania, haber estado en el Cervantino, tener una serie de documentales, de libros? ¿Cómo te sientes tú en esta etapa de tu vida? Yo me siento como cuando era chiquito, muy contento, como cuando iba al kindergarten, ¿eh? Yo me he sentido siempre muy feliz y contento. He tenido esa suerte, fantástico, ¿no? Y me siento sobre todo porque hay una teoría mimética que la gente va haciendo lo que ve. Y yo tuve 2 maestras muy importantes en secundaria, y el maestro Nicole en filosofía y mis maestros en ciencias políticas. Y yo dije, yo quiero ser maestro. Y entonces yo quiero ser maestro toda mi vida de tiempo completo. Y entonces de lo que más me gusta es rescatar la cultura y dar clases. Y platicar como estoy platicando contigo. ¿Qué te falta por hacer, Emilio? Me falta por hacer una cosa que hay que proponer ya ahorita. ¿Cuál? Me falta por hacer unas 26 entrevistas, no cuando yo tenía 50, a los de 80 y 70, sino a los de mi edad, a la gente que tiene ahorita 80 y 70 y que son grandes mexicanos que están creando la cultura mexicana y mexicanos. Y este es un proyecto para el Canal 11. Yo tengo ese archivo que ya está en el Canal 11, como ya lo donaste. Ya está donado, todavía no está firmado el asunto, pero creo que el Canal 11 puede continuar, y yo estoy dispuestísimo a ir a esto, a las casas de tantos amigos que tengo de mi edad, de 80, 85, 75, 70, ¿no? Antes de que se nos vayan, que nos cuenten su aportación a la cultura mexicana, ¿no? Y nos falta muchísimo. A mí se me ocurrió cuando yo tenía 50, para tomar a los de 80 y 70. Pero ahora que yo tengo 82, puedo agarrar a los que tengan 65, 70 y 80 y 85. ¿Qué hiciste para mantenerte a tus 82 años activo, vigente, conversador, con una memoria lúcida, incluso con detalles? ¿Qué has hecho, Emilio? Pues mira, lo he tenido que trabajar, porque yo tengo una pensioncita de hace 20 años de 20 y tantos mil pesos, y con eso no como. Entonces, para seguir trabajando, para seguir comiendo, tengo que trabajar. Entonces, eso me mantiene trabajando hasta los domingos contigo, que de lo cual estoy feliz, ¿no? Ajá. Entonces, a mí el hecho de trabajar en lo que a mí me ha gustado y que me paguen por eso, pues ya es el paraíso. Digo, ya no se puede pedir más. Todo lo que he hecho, siempre lo he hecho en donde me ha gustado y me han llamado porque algo sé de eso y además me pagan y lo que sea, ¿no? Me pagan bien, me pagan regular, no importa. Lo importante es estar, yo creo que produciendo, sobre todo a través de este material que se queda para la historia y los programas que tú haces, que queden para la historia, ¿me entiendes? Aquí están los libros que tenemos la historia, pero no había estos instrumentos mágicos con lo que se puede grabar el arte, la ciencia, el cosmos, todo esto que lo tenemos ahora, hay que seguir haciendo. Pero todo es un problema de educación. Y el instrumento educativo del futuro, bueno, ya lo fue en la pandemia. Si no fuera si no fuera por la televisión, no se hubiera podido hacer esto, ¿no? Entonces, para la memoria histórica y la idea de México, va a ser importantísimo los archivos audiovisuales, ¿no? Que no los tuvieron toda esta gente. No, todo un papelito. Nada más que el siglo XX inventó el cine. Bueno, del 19, ¿no? Pero el cine y la televisión va a ser algo fundamental para la educación.